Es un proyecto de Pixis que surgió en el año 2019 y constaba en capacitar a personas que rondaban entre los 45 y 50 años que tenían la necesidad de reinsertarse al mercado laboral en el rubro de tecnología. El programa fue principalmente motivado por uno de los directores de Pixis, que en ese momento se encontraba en esa franja etaria, y se le empezaban a acercar personas de su entorno en busca de una oportunidad laboral dentro de la empresa. Sumado a esto también, desde el equipo de desarrollo humano, empezábamos a ver que también se acercaban personas buscando oportunidades laborales, que de repente no contaban con el perfil que era necesario en ese momento, pero sí con una muy buena experiencia laboral, que sumado a una capacitación y una actualización podían perfectamente incorporarse al mercado. Así fue que en el 2019, junto con Abstracta, hicimos un proyecto en el cual ellos capacitaban en testing y nosotros ahí también aportábamos un poco a ese programa, lo presentamos a Uruguay 21 INEFOP, el proyecto tuvo apoyo y se inició con 10 personas que se capacitaron y finalizaron. Con casi mis 42 años, en el 2002 surgió, creo que uno de mis miedos más grandes, quedarme sin trabajo. Trabajaba en el área de informática y todos sabemos que cuando nos quedamos sin trabajo en esa área y pasamos meses sin encontrarlo, estamos perdidos. Así que tuve que dedicarme a otras cosas. Hice muchísimas cosas, desde trabajar en residenciales hasta cuidar ancianos. Mi último trabajo fue cuidando a una señora de 93 años. Y de repente se prendió la luz y surgió este curso Más 50, el cual me hizo poder volver a mi ambiente laboral y darme la mayor felicidad que a mis 57 años podía tener. Para mí es muy importante la motivación en el trabajo. A mi edad ya pasé por unas cuantas experiencias laborales de distintos tipos, pero levantarme y querer venir a trabajar es algo bastante nuevo, casi impagable, te diría. Disfrutar lo que uno hace tiene un montón de beneficios. Estás de buen humor, te sentís con más energía y esa actitud a su vez te ayuda a perfeccionar tus habilidades y redunda en un crecimiento profesional. Lo que más me gustó de acá es que se trabaja en equipo, algo que yo no estaba acostumbrada. La idea de que todos colaboren y que se ayuden mutuamente para que el proyecto salga adelante no solo es muy motivadora para la persona que entra, sino que genera lazos muy fuertes dentro del grupo y te da la posibilidad de crecer profesionalmente, pero algo más importante, de crecer como persona, porque se comparten experiencias, se comparten conocimientos. A ver, todo esto enriquece, te cambia, te hace más abierto. Cuando juntás personas que viven realidades tan diferentes, lográs una fuente de conocimientos que es mucho más amplia y diversa. Cuando llegué, me encontré con un equipo de 4 personas. Yo era la quinta. Habían 2 desarrolladores, una tester leader y una PM. Me sentí súper bienvenida por todos y me ayudaron un montón a tener confianza en mi trabajo. En poco tiempo formamos un tremendo equipo. El equipo que recibió a Silvia era el responsable de mantener una plataforma de uso interno dentro de Pixis, que usaban varias áreas, ¿no? De AFC, desarrollo humano, entre otras. Y era un equipo que estaba bastante verde a nivel de metodología y faltaba también incorporar mucho esfuerzo de testing. En un principio estaba preocupada por los roces que pudieran haber, más que nada porque un equipo no estaba acostumbrado a trabajar con testing, y también de la falta de conocimiento que pudiera haber de la plataforma. Por suerte, esto fue en vano, porque Silvia tenía muchos conocimientos del negocio, que también nos fueron de gran aporte para el proyecto, y también desde el lado de su madurez, que también pudo apoyar a que el equipo creciera profesionalmente. Trabajar con veteranos, qué desafío. O al menos eso es lo que yo pensaba al comienzo. Hoy les digo, es de las mejores experiencias y sorpresas que he tenido. Como líder me tocó trabajar con los 3, y con los 3 ha sido descubrir un mundo nuevo. Un mundo de compromiso, de entrega, de empatía, de trabajo en equipo, de compañerismo.
Ustedes me dirán, pero ¿y esto no se consigue con los chicos jóvenes? Claro que sí. Pero ¿y entonces cuál es la diferencia? Para mí, una visión más amplia de los diferentes negocios, aportando un punto de vista de experiencia del mundo, la experiencia de vida que traen con ellos. Además, trabajar con personas cuyos objetivos no son sobresalir sobre los otros, sino el sobresalir como un todo, donde la unidad, el individuo, pasa a ser el propio equipo. La empresa que en ese momento nos brindaba el servicio de QA nos ofrecía una persona con experiencia en testing, pero no en e-commerce. Por otra parte, teníamos los recién graduados más 50 como opción para sumar al equipo, y cuando esa decisión llegó a nuestras manos, nos miramos con Mauro, que era el arquitecto del proyecto, y no lo dudamos un segundo y dijimos, vayamos por ese más 50, que seguro su actitud mitigará seguramente la falta de experiencia y lo modelaremos a nuestra forma de trabajo con mayor facilidad. Sabíamos que, como les mencionaba anteriormente, la decisión que tomamos generaba un desafío súper grande, el cual estábamos dispuestos a tomar. No solamente porque sus profes nos habían dicho que él era muy bueno, sino haciendo empatía en la situación de esa persona que seguro le cambiaría la vida. Temas que en Pixis tenemos súper presente y siempre tratamos de acompañar. El resultado, mirándolo post-mortem, fue excelente. Claro que en el medio tuvimos varias charlas de diferentes ángulos, de la gestión de proyectos, de tecnología, siempre intentando enseñar de la mejor manera y forma. Hoy, un año y medio después, siento que tenemos una persona en el equipo con tremenda autonomía, gran conocedor de la materia y una excelente y comprometida figura clave dentro de nuestro equipo de QA. Muchas gracias, Carlitos, por haber aceptado el desafío, habernos bancado el estrés que tuvo ese proyecto, habernos acompañado en todas nuestras locuras, pero sobre todas las cosas, gracias por tu profesionalismo, proactividad y don de persona. Te voy a elegir siempre. No me quiero olvidar de Adriana, que si bien no he trabajado tan directamente con ella, es una persona mega comprometida y súper profesional, a la cual elegiré siempre también. Por lo menos con los que me ha tocado trabajar a mí, se prenden a las bromas y eso. Yo soy un tipo que me gusta bastante hacer bromas y la verdad que los BT son crack, por lo menos los que me ha tocado trabajar conmigo, se prenden a las bromas, trabajan en equipo, se conectan muy bien con los jóvenes y la verdad que para mí fue una experiencia exitosa. Y hoy en día estoy trabajando con Adri y siempre espalda con espalda ahí con Adri. Y la verdad que no tengo nada para decir más que agradecimientos. Este año, en el 2021, fuimos por un desafío mayor. Estamos haciendo una segunda edición del programa Más 50. Estamos capacitando en marketing digital e commerce. Y bueno, esta vez integramos lo que era una necesidad de Pixis, de contar con gente formada en estas tecnologías y bueno, y la posibilidad de poder hacer también un proyecto de impacto social, dando una vez más la oportunidad a personas que estén rondando los 50 años de que puedan reinsertarse al mercado laboral. También otro gran desafío es que las propias personas de Pixis, los propios técnicos hicieron este programa y son los que están capacitando como docentes, y bueno, eso implica un desafío y la verdad que algo súper motivante para todos. Y también el grupo es más grande, son 20 personas que estamos capacitando en este momento. El proyecto va en el 60% de avance, la verdad que también un éxito increíble, y bueno, y esperamos que pueda aportar gran valor a las personas que lo están haciendo, tanto como nos va a aportar a nosotros seguramente.